La ciencia de datos busca descubrir las relaciones que existen entre esos datos para que le ayuden a interpretar mejor el mundo. Y dos de las herramientas clave para hacerlo son la covarianza y la correlación. La covarianza es una medida que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias. Si consideramos dos variables x e y, la covarianza entre ellas se denota así. Ese grado de variación conjunto puede ser positivo, negativo o neutro. La covarianza es positiva si los valores altos de una variable están asociados con los valores altos de la otra, y lo mismo respecto a los valores bajos. La covarianza es negativa si los valores altos de una variable están asociados con los valores bajos de la otra y los bajos con los altos. Una covarianza neutra o cercana a cero indica que no existe una relación lineal aparente entre las variables. La correlación con matices puede considerarse como la covarianza normalizada. Es una medida normalizadora de la dependencia lineal entre dos variables. Y la denominada correlación de Pearson, la más usada, se puede considerar simplemente como un cálculo normalizado de la covarianza. Una vez más, lo que hace esta normalización es independizar los resultados de las dimensiones originales de las variables, proporcionando un valor sin unidades que oscila entre -1 y 1, que estandariza los valores para poder ser comparados de modo preciso. El coeficiente de correlación de Pearson, el más utilizado, se simboliza con la letra griega ρ, cuando trabajamos con poblaciones, y R para muestras. Un valor de R igual a 1 indica una correlación positiva perfecta, mientras que R igual a -1 indica una correlación negativa perfecta. Si R es igual a 0, no hay correlación lineal. Así que existe una clara relación entre covarianza y correlación en la que profundizaremos. Pero el término covarianza también parece indicar algún tipo de relación con la varianza que ya hemos visto. La varianza, el segundo momento central de una muestra, representa la variación de cada variable de esa muestra respecto de su media. Así que podemos decir que la varianza es en realidad un caso especial de covarianza, en el que se mide la variación conjunta de una variable consigo misma, a través del cálculo de un punto central que es su media. Del mismo modo, podemos ver la covarianza como una extensión del concepto de varianza para aplicarlo sobre dos variables diferentes, no solo sobre una. Esta sería la notación de la covarianza entre dos variables aleatorias, con las medias MUX y MUY respectivamente. Con pequeñas variaciones que ya debemos entender bien si estamos trabajando con una población o si lo hacemos con una muestra de la que queremos inferir conclusiones para una población más amplia de la que forma parte. El uso de X barra e Y barra y n-1 en la muestra y MUX, MUY y n en la población. Aunque a lo mejor peco un poco de optimista, creo que muy probablemente cuando veas estas fórmulas ya no te intimiden como suelen hacerlo al principio, e incluso los más osados se atreverán ya a leerlas sin necesitar explicación. Ya sabemos bien lo que es un sumatorio, también lo que es calcular la desviación de una variable respecto a su media. Aquí la única diferencia es que tenemos dos variables, que calculamos la desviación de las dos y luego las multiplicamos, y con el sumatorio esto lo hacemos para cada uno de los valores que puedan tener X e Y. Una vez multiplicados los sumamos y el resultado lo dividimos por el tamaño, o el tamaño -1, según sea población o muestra. Vamos a ver un primer ejemplo sencillo en el que vamos a calcular la covarianza entre dos conjuntos. Uno es el de horas estudiadas, X, y otro el de calificaciones obtenidas, Y. Estamos usando solo 4 valores. Nos sirve también para insistir en la necesidad siempre de una valoración crítica de los datos. En el caso de covarianzas y correlaciones, incluso más, porque el que los cálculos nos muestren que existe una covarianza o una correlación puede ser causal o no. Puede ser causal o puede ser casual. En este ejemplo concreto, solo tenemos 4 valores.
Como en otras ocasiones, estos ejemplos sencillos nos permiten entender la mecánica de funcionamiento que luego podemos aplicar a situaciones más complejas. Aquí necesitamos calcular la media de dos variables, x e y. Luego tenemos que restar cada valor de la variable de su media, tanto para x con estos resultados como para y. Siguiente paso, multiplicar las desviaciones de x por las desviaciones de y. Las sumamos y el resultado lo dividimos por n-1 al trabajar con una muestra, lo que nos devuelve una covarianza de 5. Este resultado de 5 es positivo, pero no nos da demasiada información respecto a la fuerza de la relación entre las variables, en parte porque su magnitud depende de las unidades de medida de esas variables y no tenemos un rango de valores estandarizado. Es otro buen ejemplo de la utilidad de la estandarización. Para entender mejor la fuerza de la relación lineal entre dos variables, se utiliza el coeficiente de correlación, como el coeficiente de correlación de Pearson, que normaliza la covarianza y la escala en un rango de -1 a 1. Con este ejemplo, la covarianza positiva indica que a medida que una variable aumenta, la otra tiende a aumentar también, pero no podemos determinar lo fuerte que es esa relación sin normalizar sus valores. Así que para obtener una medida más interpretable de la relación, deberíamos calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Porque el coeficiente de correlación de Pearson, denotado como R, es una medida que nos dice no solo la dirección de la relación lineal entre dos variables, si es positiva o negativa como hace la covarianza, sino también su fuerza, y lo hace de una manera estandarizada e independiente de las unidades de medida. Porque ya hemos dicho que el valor de R siempre está entre -1 y 1, indicando desde una relación lineal positiva perfecta hasta una relación lineal negativa perfecta, pasando por 0, que significa una ausencia total de relación lineal. Esta es su fórmula, en la que su numerador es la covarianza entre las variables x e y, mientras que su denominador son las desviaciones estándar de x e y. Sencillo. Pues si te parece sencilla esta, también tiene que parecértela esta, porque es exactamente la misma fórmula. Y de nuevo, no sé si siendo demasiado optimista o no, ya debes entenderla perfectamente. Y una prueba más del axioma que algo complejo siempre se puede dividir en partes más sencillas. El numerador sigue siendo la covarianza entre las variables x e y, que es justo lo que acabamos de calcular. Y el denominador es calcular dos veces la desviación estándar de x y la desviación estándar de y. Fórmula que de nuevo es clave para la normalización y que ya sabemos que es la raíz cuadrada del sumatorio de la desviación de x e y respecto a sus medias y elevado al cuadrado. Observa que tanto en el numerador como en el denominador calculamos las desviaciones de todos los valores de las variables x e y de su media y los multiplicamos. Creo que el cálculo debe estar claro. El numerador es la covarianza que calculamos antes, así que ya sabemos que es 5. Para el denominador debemos calcular la desviación estándar de x y de y. Ya sabemos que tenemos que restar cada valor posible de la variable de su media y elevarlo al cuadrado, sumar los resultados y dividirlos por n-1 en este caso al considerarlo como una muestra. Así calculamos la varianza, como sabemos, y la desviación estándar es su raíz cuadrada. Estas operaciones nos dan 2.08 para x y 2.45 para y. Pues con estos valores calculados, ahora sí ya es tan sencillo como la primera fórmula, 5 dividido por la multiplicación de 2.08 por 2.45, que nos da 5.096. Así que el coeficiente de correlación de Pearson es 5 dividido por 5.096 igual a 0.98. Un valor muy cercano a 1, lo que nos indica que hay una relación positiva, pero también que esa relación es muy fuerte. La relación entre las horas estudiadas y las calificaciones obtenidas. Una información mucho más precisa que la de la covarianza.
Vamos a verlo con algún ejemplo concreto con Python, usando las librerías NumPy, Pandas y Matplotlib, que ya vamos conociendo bien. Usamos Pandas y creamos un data frame con los mismos datos que usamos en el ejemplo manual. Empezamos creando un diccionario que contiene dos listas, una con las horas y otra con las calificaciones. Y aquí usamos el diccionario para crear un data frame Pandas. Ahora Pandas ya nos provee con dos métodos que nos permiten calcular la covarianza y la correlación a partir de los datos de un data frame. Aquí la covarianza con df.cop y aquí la correlación con df.core. Lo que hacen es tomar el data frame con los datos al que llamamos df y nos lo devuelven como otro data frame, en el que calcula las covarianzas para ambas variables. Observa que realmente lo que hace es calcular la covarianza de horas estudiadas respecto a sí misma, que realmente es su varianza. Ya dijimos que la varianza es un tipo especial de covarianza en el que la variable se compara consigo misma. Aquí es la varianza de horas estudiadas y aquí de calificaciones obtenidas. En el otro caso es donde calcula la covarianza que estamos buscando de horas estudiadas respecto a las calificaciones obtenidas. 5 y de calificaciones obtenidas, que está bien 5 con un número de decimales 0 mayor. Lo mismo porque desde luego las covarianzas entre dos variables son siempre simétricas. Lo mismo podemos decir respecto a las correlaciones. Aquí esto queda muy claro. La correlación de una variable consigo misma es 1, desde luego, y en los dos casos, mientras que la correlación entre ambas variables es 0,98, también en ambos casos, como ya calculamos antes manualmente. Terminamos con un par de proyectos un poco más complejos para poder visualizar mejor la covarianza y la correlación. Usamos en ambos casos datos simulados. En el primero que comparen una relación positiva entre horas de sol y consumo de helados. Creamos los datos con np.random.normal. Nada nuevo que debemos ya entender perfectamente. Lo mismo con la creación del data frame y los cálculos de la covarianza y la correlación de Pearson, en la que de nuevo vemos cómo las covarianzas nos indican que son positivas, pero poco más podemos saber a partir de estos valores. Muy distinto respecto a la correlación, en la que de nuevo con valores por encima de 0,98 muestra una correlación positiva muy fuerte. Tampoco nada nuevo en la visualización con Matplotlib. Usamos Scata, que crea un diagrama de puntos que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Y vemos como claramente tienden a una recta que muestra la correlación alta que existe entre ambas variables. El otro proyecto prácticamente igual en cuanto a la creación, pero utilizando valores aleatorios sin ningún tipo de relación entre sí, temperaturas y precios de acciones, por ejemplo. En este caso da un valor negativo de 0,2, en definitiva cercano a 0, da igual que sea positivo que negativo, porque muestra que no existe ningún tipo de relación más que ciertas casualidades sin relevancia. Lo que vemos también claramente en la gráfica de puntos dispersos sin ningún patrón común para ambas variables.